Gracias, amado, por que tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos permites, Señor, un día más para gozarnos y deleitarnos en tu presencia. Gracias porque eres tú que nos llena de gozo y de satisfacción. Eres tú quien nos trae a este tiempo, tiempo de venir ante tus pies agradecidas, porque solo tú nos haces ser esas mujeres que se mantienen firmes en ti cada día. Gracias porque tú activas, Señor, nuestra fe por medio de tu palabra. Tú eres el que nos haces mantener esa mirada en ti para que nosotras podamos estar activas cada día en lo que tú nos dices, en tu promesa, Señor, porque sabemos que en tu tiempo perfecto serán cumplidas en nuestras vidas. Gracias porque no te apartas en ningún momento de nosotras, sino que tú estás allí guiándonos, dirigiéndonos. Gracias porque tomadas de tu mano podemos llegar a la victoria, pero no apartándonos de tu camino, sino que estar siempre en comunión contigo. Eso, Señor, nos hace estar creciendo cada día en ti. Gracias porque tú no te apartas en ningún momento, sino que tú nos hablas por medio de este tiempo de oración. Gracias porque nos permites, Señor, estar unánimes para escuchar tu palabra, para gozarnos y deleitarnos en ella. Gracias porque tú nos das ejemplos a seguir por medio de em, de estos grandes ejemplos de la Biblia, para que nosotras tengamos bases, fundamentos para seguir avanzando. No nos desampara, sino que cada día podamos venir ante tu presencia para pedirte una medida más de fe y acrecentes tú nuestra fe por medio, Señor, de lo que tú nos has dado, amor bendito, por medio de tu palabra, por medio de la obediencia, por medio de la oración, por medio del ayuno. Amado bendito, y en esta semana te agradecemos porque arrancamos en activando tu fe por medio del servicio, en donde tú nos darás estrategias, tú nos darás palabra para que podamos cimentarnos en ti por medio del servicio. Gracias te damos y agradecemos por cada mujer que ya se encuentra aquí reunida, escuchando de ti, esperando de esa palabra en donde tú activarás esa fe por medio del servicio. Gracias te damos por todas aquellas que posteriormente lo escucharán. Gracias te damos, amado Señor, por eh, estas redes, Señor, en donde tú permites que esta palabra trascienda y llegue a más personas, a más mujeres, Señor, en donde eh, también ellas, Señor, harán uso de esta palabra porque tu semilla caerá en tierra fértil, amado bendito, en donde se dará más fruto, en donde nosotras mismas daremos fruto de honra y gloria a tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tu gracia y misericordia no se apartan de nuestras vidas. Nada de esto será posible sin tu nombre maravilloso, amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas, pues como ya les comentamos, hoy es esta semana arrancamos con activando la fe por medio del servicio, teniendo esa fe en Dios en el servicio. Y en esta mañana el Señor nos trae como guía, como ejemplo a su palabra el apóstol Pablo. Y bueno, dice en Romanos 12, del 1 al 2: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Bueno, pues activar la fe por medio del servicio, esta implica, ¿verdad? Poner esa fe en la acción de servir para ayudar a los demás. Lo que fortalece la propia fe, ¿verdad? Esto se hace siguiendo el ejemplo de Jesús, quien se hizo siervo por amor. Amén. ¿Cómo podemos activar esa fe por medio del servicio? Pues debemos de ir impactando positivamente la vida de los demás. Experimentamos cómo Dios nos usa como instrumentos de su amor y su gracia. También estamos y confiamos más en el poder y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Asimismo, seamos imitadores de Dios, quien se hizo siervo por amor, y obedezcamos los mandamientos. Si nosotros seguimos, ¿verdad? Paso a paso, estos puntos, ¿verdad? Nosotras tendremos esa bendición por medio del servicio. Y asimismo vamos a ir conociendo cómo servir al Señor por medio de su palabra, cómo ser esos instrumentos útiles para su obra, para su iglesia, para el ministerio. Amén. Activar la fe por medio del servicio es un don de Dios, no porque lo merezcamos o lo hayamos ganado o seamos dignas de tenerlo, sino que nos dice su palabra en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Amén. Entonces es por su gracia que nosotros tenemos ese don de Dios, que es el servir. El servicio es una de las manifestaciones más puras y auténticas de la fe. A través del servicio a los demás, vamos a expresar el amor de Dios y vivir de acuerdo con los principios de la palabra del Señor. El servicio no es solo una acción, sino una respuesta a la gracia que hemos recibido y una forma de vivir nuestra vocación como discípulos de Cristo. El servicio siempre debe de estar relacionado con la fe e irlo integrando a nuestra vida diaria. Desde sus enseñanzas, Jesús nos llama al servicio, ese servicio a los demás. Y en Mateo 20:28 nos dice su palabra, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, para dar su vida en rescate a muchos. Este versículo establece un modelo claro, cómo es que el servicio es un acto de amor y de entrega total. Al seguir el ejemplo de Cristo, estamos llamados a poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. El servicio se convierte en una expresión tangible de nuestra fe. Y este es un testimonio del amor de Dios en acción, porque estamos demostrando con nuestro servicio el amor de Dios primeramente hacia nuestras vidas. Y ese amor que tenemos hacia Dios nos hace el servir a las demás personas. La fe que se manifiesta en el servicio
no solo es un conjunto de creencias, sino que debe manifestarse en nuestras acciones concretas que reflejan el amor de Dios hacia los demás. El servicio es una forma de vivir nuestra fe de manera activa, demostrando que creemos en el Evangelio y que estamos dispuestas a actuar en consecuencias a él. El apóstol Pablo demostró su fe en Jesucristo a través de su servicio y enseñó que la fe es la convicción de lo que no se ve. Pablo fue elegido por Dios de manera inmerecida. Pablo conoció a Jesús como el Hijo de Dios. También él fue enviado a anunciar el Evangelio. Pablo escuchó la voz de Dios que le llamaba a llevar el nombre de Jesucristo a todo el mundo. Pablo pidió el bautismo a quienes él había perseguido. Pablo enseñó sobre la fe, como dice en Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Creer, ¿verdad? Creer que va a venir lo que estamos esperando. Y estar seguras que lo que no vemos ha de suceder en el tiempo perfecto del Señor. Asimismo enseñó que los que buscan fervientemente a Dios no lo ven, pero saben de su realidad por la fe, porque la fe es más que la esperanza. Es una hermosa bendición que puede ser a través del servicio. Para poder entender todo el servicio del apóstol Pablo, porque este servicio es muy extenso, es grande este servicio del apóstol Pablo. Y todo este servicio, todo lo que él hizo, lo podemos leer en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y son tantos, ¿verdad? Los libros que nos da. Ahí es donde podemos leer esa historia del apóstol Pablo. Debemos de leer desde el libro histórico que es en Hechos y luego en las cartas paulinas que van desde Romanos hasta Filemón. ¿Bien? Estos libros en donde podemos encontrar esta historia de Pablo. Y asimismo en las cartas generales es el libro de Hebreos. ¿Bien? Como podemos darnos cuenta cuántos libros podemos leer para encontrar esta historia. Son cerca de 15 libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Amén. Ahí podemos leer toda esta historia de Pablo, porque su servicio es grande, es extenso y nos va a llevar a mucho más de lo que nosotros podamos imaginar en el Señor. El servir al Señor tiene que ser hecho con toda humildad, con un sentido total de que usted es un siervo fiel y comprometido, un siervo total, con todos sentidos, un siervo que es llamado. Y esto es algo que usted disfrutará hacer, porque realmente no necesitamos estar en un lugar en donde eh, tantas multitudes pueden vernos o estar predicando, ¿verdad? El servicio
va desde lo más pequeñito hasta lo más grande, pero este debe de ser con toda humildad para que nosotras podamos deleitarnos y regocijarnos en el Señor. Porque el espíritu de un siervo no es solo servicio, sino el espíritu de un siervo es en humildad, entregar, entregarse por amor a otra persona que lo necesita. Y Pablo tuvo esto por muy capaz que él fue, por muy astuto que él fue, por muy conocedor que él fue. Ante todo, él fue humilde. Dice en Primera de Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Esta gracia que le fue dada y que no le fue dada en vano, sino que se esforzó mucho por ella, más abundantemente que todos. Pero siempre el apóstol Pablo reconoció que nada era por él, que mientras él tuvo esa actitud, su servicio se fortalecía en la fe que él pregonaba, porque día a día en el Señor con humildad se entregaba. Él dijo que no le importaba el sufrimiento, ni siquiera le importó el aguijón en su carne, ese aguijón con el cual él sufría, no le importaba. No le importó la persecución, ni la aflicción, ni los problemas, ni nada que lo hiciera perecer. A él no le importaba nada de eso porque él tenía un objetivo y era el servir para glorificar el nombre de Dios. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él dijo simplemente, no puedo creer que Dios mostrara la suficiente gracia como para dejarlo ser esclavo. Segunda de Corintios 3:5 nos dice que no que seamos capaces por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra capacidad es de Dios, solamente de Él. El servicio del apóstol Pablo se nos muestra particularmente para nuestra instrucción. Claro que ninguno de nosotras podría situarse a un nivel comparable al suyo, porque ninguno de nosotros tiene esos dones extraordinarios, ni su ministerio especial. Pero sin embargo, hallamos en el servicio de Pablo, muchas indicaciones muy útiles para nosotros, que nosotros nos hace ser esas personas que también vamos a agradar a Dios por medio de nuestro servicio, porque así lo dice en Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Amén. Siempre él reconocía que no era por él, era por la gracia de Dios, era por la humildad, por la obediencia a Dios. Y esto es un verdadero, ¿verdad? Servicio para Dios. En Hechos, en el capítulo 20, hallamos una exposición inspirada respecto de este tema. En su discurso a los ancianos de Éfeso, Pablo presenta una retrospectiva de su servicio en esa ciudad. No nos tendremos en la sustancia, no nos detendremos, ¿verdad? Perdón, en la sustancia de su ministerio, porque es muy importante que sea, sino la manera en que realizó su servicio, porque realmente al haber escuchado cuántos libros, ¿verdad?
habla el apóstol Pablo, en cuántos libros está escrita su historia y todo lo que él hizo. Eso habla de lo extenso que fue su ministerio, pero que resaltó su servicio para los demás. Dice Hechos 20:19, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Las motivaciones de su servicio. Pablo seguía las pisadas del Señor Jesús. La gran motivación de su servicio era el amor a Dios, el amor a los creyentes y el amor por los perdidos. Dice Hechos 20:35, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando la palabra del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. El servir y dar son las características del amor. Sin embargo, no se puede servir ni dar de corazón si uno no está en comunión con Dios, si uno no está en obediencia a Dios, en humildad a Dios. Ciertamente, esto es un don, pero si no se sigue en obediencia a Dios, a los mandamientos, a sus principios, el servicio está muy, muy, muy lejos de ser un verdadero servicio para Dios. Porque aquel que sirve al Señor, como Pablo lo hacía, debe de hacerlo con amor. Y aquel que da como el Señor dio, debe de ser igual, hacerlo con amor. Dice Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros, solamente por amor. Y esto lo otorga Dios, así como lo hizo el Señor. El siervo hebreo, figura del siervo perfecto, dijo, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Y esto lo llevó a ser siervo de su Señor para siempre. Nos lo dice en Éxodo 21, del 5 al 6. Nuestro Señor es aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice Efesios 5:2, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. El espíritu que animaba al apóstol Pablo era su servicio, que estaba marcado por la humildad, la dedicación, el amor. Nos lo dice ahí en Hechos del 19 al 24. Pablo servía al Señor con toda humildad y podía decir que de ninguna cosa hacía caso, ni estimó, ni estimó preciosa su vida para sí mismo. Lo que lo caracterizaba era el verdadero servicio, sin importar lo que hubiera a su alrededor. Y estos rasgos los hallamos en la perfección en nuestro amado Señor Jesucristo y Salvador, que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y se ofreció a sí mismo y enteramente para Dios. El don del sacrificio lo entendió Pablo y sirvió con toda humildad, lo que ya va muy lejos, porque la humildad no consiste tanto en tener poca estima de sí mismo, sino el don de sí mismo está ligado a esto, porque el yo no es el centro, sino aquel a quien uno se da.
Y eso va a ser difícil, porque ya que nuestro yo siempre busca hacerse valer, incluso en el servicio para Dios. Pablo servía con toda humildad, sin descanso, y estaba realmente preparado para dar su vida por los creyentes. Esto lo expresa en otro lugar cuando se dice que se regocija, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de la fe de los creyentes. Amén. Este servicio de Pablo realmente es extenso, grande. En esta mañana debemos de preguntarnos si nosotras estamos preparadas para servir con amor, con humildad. Dice Filipenses 2:17, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Amén. Cuánto amaba Pablo el servicio. Él estaba dispuesto a olvidarse de él mismo para servir a los demás. También nosotras estamos dispuestas a olvidarnos de nosotras mismas para servir a los demás. Dice 2 Corintios 12:15, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré de todo por ustedes. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? Amén. A este estado del corazón solo puede llegarse si el Señor vive prácticamente en nosotros, si el Señor ocupa el primer lugar en nuestras vidas, si el Señor está entronado en nuestro corazón. El servicio de Pablo era extremadamente flexible, capaz de adaptarse a situaciones muy diferentes, a lo que no quiere decir que se dejaba llevar por otro, ¿verdad? Sino él estaba enfocado, solamente su mirada enfocada en Dios. Y esto hacía que el ministerio de Pablo fuera rico y diversificado en cuanto a su contenido, a sus temas, ¿verdad? A varias expresiones. Como ya nombramos que Hechos 20 evoca esta diversidad. El apóstol había testificado acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 20:21, Él da testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Y Él también va predicando el reino de Dios en Hechos 20:25. Y también no había rehuido anunciar todo el consejo de Dios, como está en Hechos 20:27. Así su servicio se dirigía a los incrédulos como a los creyentes, con variedad, porque Pablo se presenta evidentemente ante nosotros como un caso único. Ninguno de nosotros tiene hoy en día un servicio tan múltiple, pero debemos ejercitarnos, ¿verdad? Cada día para saber dónde el Señor quiere vernos para prestar un servicio para Él. Pero debemos estar atentas a su palabra, escuchando en todo momento dónde quiere vernos. Dice en Hechos 20:31, por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto era el servicio del apóstol Pablo, porque él no había aprovechado todas las ocasiones, él no las desaprovechó todas las ocasiones que le fueron brindadas.
para servir a Dios. Él siempre estaba dispuesto. Hoy en día cada uno busca su bien, cada uno busca cómo administrar su tiempo. Un tiempo a menudo repleto de tantas y tantas cosas. Pero sin embargo, que no nos impida estar siempre listas, atentas, para asumir una misión que el Señor pone repentinamente frente a nosotros. Es preciso aprender a aprovechar las oportunidades que el Señor nos da cada día, porque muchas de las veces estamos tan distraídas que esas oportunidades pasan de largo y no nos damos cuenta que somos o vamos a ser bendecidas con ellas. Pero el Señor puede ayudarnos a servir de una manera adecuada según la necesidad. Dice Salmos 126 del 5 al 6, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Amén. El servicio del apóstol Pablo nos lleva a otras dimensiones, nos lleva a entender más allá de todo lo que él hizo. Leamos, leamos esta historia del apóstol Pablo, porque son tantos libros en donde vamos a aprender todo su servicio, toda la palabra de Dios, desde Hechos hasta Hebreos. Quienes gozan, ¿verdad?, de leer la palabra de Dios, nos podemos deleitar en esta historia que fue el servicio del apóstol Pablo, todo lo que él hizo desde el inicio hasta el fin. Y podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo de inicio no era una buena persona, pero todo lo que se va desarrollando en su historia realmente deja un sabor tan agradable y el deleite en regocijarnos en el Señor al escuchar todos estos relatos, todo lo que él fue haciendo en su ministerio, al darse al servicio para los demás. El fruto le pertenece a nuestro Señor. Él traerá sus gavillas. Y he aquí nuestro privilegio por medio de un servicio perseverante, contribuir un poco a que un día Él traiga sus gavillas para cada una de nosotras. Eso sí que valdrá la pena. Amén. Gracias, amado Señor. Gracias, poderoso y bendito, amado Jesús, por esta palabra. Gracias porque no cesamos en ser imitadores tuyos. Gracias porque en este día tú has traído esa palabra que retumba en nuestros oídos, que conmociona nuestras vidas, porque queremos servirte solamente a ti, en amor, en obediencia y en humildad, como lo hizo este apóstol Pablo. Dice tu palabra que no debemos de amoldarnos a este mundo, sino que día a día debemos de ser transformadas, renovando siempre nuestra mente y siempre haciendo tu voluntad, Señor. Comprobarla, amado bendito, porque ella es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Gracias por este tiempo en donde tú nos das para que nosotras podamos activar esa fe por medio del servicio. Gracias porque tú no te cansas de estarnos llamando. Tú no te cansas de darnos palabra para que nosotras estemos alertas y atentas a ti. ¿Cómo podemos activar nosotras la fe por medio del servicio? Gracias porque tú nos llenas de esta tu palabra.
Tú nos motivas a cada día ser mejores en ti. Gracias por este hermoso y maravilloso tiempo en donde tú nos has traído eh, de ejemplo el que nosotras activemos nuestra fe por medio del servicio. Gracias porque hemos entendido que por medio del servicio, Señor, vamos a expresar el gran amor que te tenemos, viviendo de acuerdo, Señor, a tu palabra, para que nosotras podamos servir a los demás, como tú quieres ponernos, Señor, y donde tú quieras ponernos, amado bendito. Haznos útiles, Señor, para servir con amor y humildad a todos, Señor. Gracias te damos porque esto es un don dado por tu gracia, amado bendito, y que nosotras queremos en este día comprometernos contigo, amado Señor, en que activaremos nuestra fe, amado bendito, por medio del servicio. Y si aún no lo podemos entender, si aún no lo logramos, Señor, entender, que seas tú ayudándonos, amado bendito, y mostrándonos en dónde quieres tú que nosotros sirvamos, en dónde te quieres glorificar tú para que nosotras, Señor, podamos ser esas mujeres, amado bendito, que seamos ejemplo para otras que vienen, en donde otras mujeres se puedan deleitar en tu nombre, Señor, y puedan querer, Señor, elegir el servirte, Señor, por medio de nuestro testimonio. Gracias te damos, amado Señor, porque solamente en ti reconocemos que sin ti no somos nada, así como el apóstol Pablo, que siempre decía que no era por él, Señor, que siempre era por ti, y él se esforzaba en hacer lo mejor para ti, que así nosotras nos esforcemos en ser mejores para ti cada día por medio del servicio. No somos nada, Señor, pero tú eres quien nos levanta, quien nos guía, nos fortalece, amado Señor. Sabemos que no somos perfectas, amado bendito, pero tu gracia es quien nos llena, tu gracia es quien nos lleva, tu gracia es quien nos hace ser esas mujeres que tú quieres que seamos, Señor, con amor, con humildad para el servicio. Gracias te damos por esta palabra y que no caiga, Señor, en tierra donde no dará fruto, sino que sabemos por fe que cayó en tierra fértil, amado bendito, en donde dará fruto al 100 por 1. Gracias, amado bendito, y que nosotros no nos importe lo que estamos viendo alrededor, que no nos importe persecuciones, ni habladurías, ni nada que en esta carne pueda ofendernos, sino, Señor, con toda humildad, enfocando nuestra fe en ti, amado bendito, no mirando las aflicciones, que nada de eso nos importe, como no le importó al apóstol Pablo, sino que, Señor, enfocadas en ti cada día, aumentando, acrecentando esa fe por medio de nuestro servicio. Y creyendo, Señor, que por nuestra manera de pensar o por lo que nosotros hacemos se hará, sino todo es en ti, amado bendito. Todo es en tu pensar, en tu sentir, amado Señor, porque somos capaces en ti, amado Jesucristo. Gracias porque puedes abrir nuestra mente para que nosotras podamos entender lo que tú quieres que nosotros hagamos, porque debemos de ser imitadores de ti, amado bendito, haciendo siempre conforme a tu voluntad. Gracias te damos, amado Señor, y sé tú trayendo ese servicio, que nosotros tengamos un corazón dispuesto a servir a los demás. Nada de esto sería posible sin la sangre poderosa de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis amadas hermanas, mañana los esperamos con otro tema más de este maravilloso de activando nuestra fe por medio del servicio. Bendecido día.